Buenos días a todas y a todos, a las compañeras, a los compañeros y a quien no lo son y están aquí. También les deseo un buen día y agradecerlo, por supuesto, de que nos estén acompañando en una difícil tarea que es la que faltan 10 días para tomar esa decisión, que es el 19, y donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una herramienta tan importante y poderosa para elegir el destino del país. El país que queremos, el país que deseamos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Porque lastimosamente las alternativas que hoy se presentan, que son dos, una es imbancable. Una es totalmente diabólico, yo le diría, porque aparecer con una motosierra significa de que no viene para construir, sino viene para destruir, quiere destruir, y él mismo lo dice. Entonces, me parece que ni siquiera vale la pena detenernos a analizar más de lo que él expresa. Y nosotros que venimos de muy abajo y que venimos de a poco creciendo, sabemos de que con este señor volvemos otra vez para atrás si es que llega a ser presidente, porque está en contra de la educación pública, está en contra de la salud pública, está en contra de que las rutas sean públicas y que no se cobren peajes. Dice que las rutas tienen que ser todas privadas y hay que pagar para transitar. Imagínense ustedes, si nosotros tenemos que pagar para ir por las rutas, si nosotros tenemos que pagar para estudiar, ¿quién va a poder estudiar? Si tenemos que pagar para que nos den salud, le pregunto a ustedes, ¿quién está en condiciones? Y los que están van a ser muy pocos. Y yo le puedo decir de que esto que él plantea, yo conozco países que es cierto, donde se aplica esto, pero ellos se dicen países del primer mundo. Uno va a Estados Unidos y si usted no tiene el seguro de salud, ¿sabe dónde muere? En la puerta del sanatorio o del hospital. No le reciben. Pero créanme que yo no vengo a mentirle a ustedes. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es una potencia mundial, es un imperio. Y así le tratan no solamente a los inmigrantes, sino le tratan a sus propios ciudadanos, le tratan así. Y este señor viene y nos está hablando de estas cosas. Verdaderamente yo le digo que ninguno de nosotros quiere ser eso. Y aparte, él habla de que no va a haber coparticipación federal. Y ustedes saben que la coparticipación federal fue el fruto de largas luchas de unitarios y federales para lograr la integración de la nación argentina. Y nuestra Constitución dice que las provincias fueron preexistentes a la nación, o sea que las provincias fueron las que formaron la nación argentina. ¿Por qué era esto? Porque antes, ¿quiénes eran los que manejaban el negocio con los ingleses? Eran los del puerto de Buenos Aires. Y eran ellos que manejaban la aduana, eran ellos los que cobraban los intereses por el ingreso de esas mercancías y esa riqueza quedaba toda ahí. Pero sí, las riquezas que se iban afuera salían de nuestras provincias. De nuestras provincias. Y nuestra provincia, al no existir este sistema de coparticipación, era suelo de nadie. Era suelo de nadie.
Así que imagínense a dónde nos quiere llevar este señor. Y yo digo, ¿existe algún argentino? Sí existe. ¿Algún argentino que pueda apoyar ese tipo de propuesta? Porque en Formosa muchos votaron sin conocerlo, sin que haya venido nunca, utilizando solamente ese ardid que se da a través de la fibra, de la conectividad a través de las redes sociales. Porque ustedes conocen quién es esa persona a través de las redes sociales. A él no lo van a ver nunca. Aparte, él ni conoce lo que es una provincia del interior. Él conoce solamente Buenos Aires y ahora veo que anda recorriendo el conurbano. Después no conoce nada. Y ustedes saben que cada provincia tenemos nuestras particularidades. No somos iguales. Cada tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y fíjense que en nuestra propia provincia tenemos una cosa es cómo se comportan o nos comportamos lo del este, o otra cosa son lo que se comportan lo del oeste. Bueno, pues gracias a Dios hoy estamos logrando que una unidad cultural, y de ahí va a surgir lo que se llama la cultura formoseña, porque nosotros somos, como pueblo, somos nuevos. Nosotros como pueblo somos 68 años recién cumplimos de provincialización. Antes esto era territorio nacional y los que manejaban eran los de Buenos Aires. Vos necesitabas algo y tenía que mandar una nota al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, cuando se acordaba, mandaban o directamente nos daban artículos. Esto era así. Yo, por lo menos, no quiero que nosotros colaboremos para que llegue este señor. Y hoy vengo justamente a decirle eso, a decirle que no vayamos a votar con bronca ni nada, vayamos a votar alegre, con alegría, con esperanza, con fe. Y esa alegría y esa fe y esa esperanza está solamente en un candidato que se llama Sergio Massa, que nos está proponiendo algo que ya el general Perón dijo, hace mucho tiempo dijo: a este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y él está hablando de un gobierno de unidad nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar a la presidencia y va a convocar a la gente que verdaderamente piensen en un sentido nacional y popular, pero aunque sean de otros países, porque la Unión Cívica Radical también en sus orígenes pensaban así. Pero vieron ustedes cómo se fueron y son corderitos de Macri. Y hoy, por ejemplo, la mayoría de las gobernaciones que ganaron ellos, son radicales. O sea que el PRO el único lugar que tiene es, como diría el turco así, el maxi kiosco que se llama La Cava, la capital federal. Después no existe, pero él es el que maneja. Y a Macri, ya lo conocemos, 4 años tuvo. Ese señor lo único que defiende son sus intereses económicos. Le importa después 3 cominos y que flamea la bandera argentina. Le importa 3. Primero y fundamental, tiene doble nacionalidad. Primero y fundamental. Tiene la italiana y tiene la argentina. Se pasea por el mundo. Sabemos que es un Aragán de miércoles. Ya eso nosotros lo vivimos. Y esto siendo Aragán no lo vamos a resolver. Aquí hay que poner el hombro y hay que poner el hombro todos juntos. ¿Cuánto hace que venimos peleando nosotros? Y fíjense cómo vamos a poco. Yo conozco esta zona desde hace mucho tiempo. Por eso, cuando hago mi recuerdo, quiero recordar al compañero de vida aquí, de la compañera, a don Felipe Díaz. Era el único referente compañero aquí que teníamos nosotros en La Libertad. En aquella época, cuando nosotros no estaba la ruta pavimentada. Se estaba construyendo la ruta, el camino de tierra. Se estaba construyendo. Y veníamos en vehículos que no teníamos ni siquiera aire acondicionado. Así que llegamos bien empolvados, llegamos. Ahora,
Cuando llegamos a la casa de don Felipe, era todo algarabía, porque nos recibía él con agua, nos daba de comer, de todo. Así que quiero agradecer a los familiares y que lo tengo muy en cuenta siempre, porque verdaderamente era así. Yo creo que no sé si era más para allá la casa. Sí, claro. Eso recuerdo que estaba. Y bueno, me acuerdo que estaba un maestro que falleció después, que estaba la escuela, cuando nosotros todavía en la escuela, inclusive esta era la escuela Rancho y al lado estaba la escuela que estaba semi construida y bueno, tuvimos que terminar nosotros. Era un maestro que después se fue, era el director, maestro, director, todo, y después se fue y anduvo por allá, por mi zona, anduvo por la zona de Apayerey, no me acuerdo que era el Juan Carlos Cardoso. Cardoso. Ah, bueno, sí, porque la escuela era una escuela rancho, al lado estaba una jaula que se estaba en construcción y estaba, ni techo tenía todavía, y que después tuvimos que terminar, que fue un pedido que nos hizo don Felipe y también este maestro, director, porque era personal único. Cardoso. Cardoso. Perfecto. Así que fíjense que yo no soy un advenedizo de que viene hoy porque el 19 hay una elección. No, yo conozco esto. Yo sé que aquí también está gente de la Zanja, ¿no es cierto? Sí, sí. La Zanja, Remanso. Ah, bueno, ahí está. Palomo, porque Palomo veo por todos lados. Palomo es que hablar de Palomo es hablar de criollo. Y hablando de Palomo, yo no sé qué habrá sido porque viste que ustedes son todos parientes. Pero cuando hoy no la recordé, porque en cada paraje así teníamos uno solo. Estas zonas no eran peronistas, aparte eran todos radicales, no es que nos querían mucho a nosotros. Y cuando empezamos, me acuerdo que llegamos a Posta Cambio Salazar y la única compañera se llamaba Micaela Palomo. Doña Micaela Palomo. Y bueno, aquí estaba don Felipe. Bueno, después un poquito más allá ya estaba La Libertad, estaban los Lunas y Chingolo, que toda la vida se peleaban ahí entre Chingolo, Tito Luna. Y en la media luna estaba Suárez Rodas, don Suárez Rodas, sí. Y él me contaba, recuerdo de que porque ahí a pocos metros atrás de la casa de él está el hito. Y nos contaba que hasta el 75 sus hijos se bañaban en el agua del Pilcomayo. Y bueno, entonces nosotros íbamos a ver de curioso en esa época, porque queríamos ver lo que pasa. No había ni siquiera un canal. Era así, vos conocías de que había sido alguna vez algo del río porque por la vegetación era de distinto color en ese momento, ahora ya no, ahora ya todo, pero en esa época era todavía nuevo y se veía por dónde iba el cauce del río Pilcomayo, por el color de la vegetación. Y bueno, sí éramos muy pocos. En Guadalcázar, bueno, en Fortín Pilcomayo, cuando eso Fortín Pilcomayo la escuela no está donde está ahora, estaba más sobre el río. Y siempre fue el problema de esta zona el agua. Y ahí estaba, me acuerdo que en Fortín Pilcomayo había una sección de gendarmería cuando eso todavía. Y era el lugar donde podíamos llegar para tomar agua, porque tenían un aljibe. Y no podíamos tomar agua de las abejas. ¿Ven? Ahora estamos así. Bueno, así que yo conocí de aquella, porque cuando veníamos para acá teníamos que traer combustible y teníamos que traer agua. Eso era fundamental. Bueno, y ahí cuando eso estaba un maestro, que no me acuerdo el nombre.
No, un flaquito era, un flaquito. Cabral. Cabral. Claro, y aparte la escuela era con residencia, digamos. Tenía ahí, los chicos vivían ahí y él le tenía que cocinar, el personal único. Exacto, es una escuela albergue. En esa época le llamaban, no sé cómo, pero vivían ahí. Y ellos convivían con sus alumnos, pero estaba para adentro, estaba por adentro. Después vinieron para acá, para afuera, y bueno, ahí apareció Zapora y todas esas que decían que eran compañeros, después no sé qué diablo. Y bueno, y así. Después llegamos a Guadalcázar. En Guadalcázar ese era un amigo mío porque jugaba conmigo al fútbol de mi pueblo, de Laguna Blanca, que hasta ahora está ahí, pero cuando ese era un joven muchacho que vino de maestro ahí en Guadalcázar, y aparte Guadalcázar había sufrido el tema del bañado La Estrella, y la escuela que estaba, que se llamaba Pozo del Zorro, según me dijeron, pero yo ya no conocí eso, ya conocí la escuela todo derruida que tenían ahí. No se podía llamar escuela porque eran lo que pudieron sacar, las chapas que pudieron sacar, y eso tenían ahí, no había vivienda, no había nada. Pero mencionarle a Oscar Mendieta sería egoísta de parte mía. Había una compañera, Irma Escalada. Irma Escalada. Sí, ella era Irma Escalada, una bien morocha con un anteojo siempre bien oscuro. Se dice Irma Escalada, así que la recuerdo a todos. Y yo lo que no me puedo acordar nunca es ahí en Guadalcázar. Estaba un señor, que no me acuerdo el apellido, que fue su jefe de policía en la época de los radicales, pero él no salió nunca de ahí. Su hijo se llamaba Toribio, pero eran antiperonistas acérrimos, no había forma. Yo me recuerdo que vine una vez ahí con ¿cómo? Toribio Campo. Bueno, pero él tenía otro, no me acuerdo, y que fue su jefe de policía de la época con radicales. Pero él nunca salió de ahí. Y bueno, y para mal, se juntaban todos, porque en esta zona no había aborígenes, era un criollo. Los criollos por naturaleza eran todos radicales, porque la mayoría vinieron de Santiago del Estero, de Salta, Tucumán, algunos, pero la mayoría eran de Santiago del Estero más. Y eran irigoyenistas, eran de Irigoyen, de la Unión Cívica, del radicalismo de Irigoyen. Y bueno, y así empezamos a trabajar. Y ahora somos muchos. Qué bueno, qué alegría. Quiere decir que nos sembramos en vano. Y ahora la responsabilidad de ustedes de cada vez se agrande más la familia. Se agrande más esta familia que hemos... Bueno, no digo, llegamos a Río Muerto, no había el camino se estaba construyendo, el escuadrón 5 de gendarmería de Lomit de Pirané era el encargado de hacer el camino. Y era peor la arena que el barro, porque uno iba con la camioneta y de golpe quedaba colgada la camioneta porque la arena tapaba, tenía la huella honda y quedaba tapada. Era un sufrimiento terrible. Y queríamos llegar, me acuerdo que queríamos llegar nosotros en el campamento de gendarmería. Porque en el campamento de gendarmería tenían todo, tenían grupo electrógeno, tenían heladera, qué sé yo, bueno, tenían todo, entonces tomábamos tereré bien fuerte y seguíamos. Y así llegábamos hasta Río Muerto. No, sin camino, ya íbamos, ¿por qué? Río Muerto. Y en Río Muerto visitaba siempre el vicegobernador en ese momento era don Lisbel Rivera. Y él el que más andaba por acá, porque como él era orajero, él conocía, y bueno, él le gustaba a don Lisbel. Don Lisbel Rivera fue el que nos enseñó a transitar estos caminos. Y
Me acuerdo que ahí su amigo era un señor Cataldo. Cataldo era su amigo, pero Cataldo era radical. Y le iba y le pedía y le daba todo. Llegaba la hora de la votación y Cataldo, por supuesto, no votaban en contra, ¿verdad? Y había un solo compañero que era ahí, un tal Romero, pero pobre, pobre era el compañero. Y él hacía cuando eso, tenía una canoa y hacía pasar la gente de ahí para ir a Juárez. Porque Juárez era el centro, Juárez o Lomita era los centros. Y bueno, ese era el trabajo de Romero. Y ese era el único peronista. Recuerdo yo que vinimos una vez en la escuelita ahí que tenía, que también era una escuela albergue, que era un rancho. El albergue era unas palmas cortadas así, o sea, la cama era una palma cortada así por la mitad y puesta, y bueno, y ahí dormían y veo yo una criatura que lleno de liendre, pobrecita la nena, una nena, y entonces yo le hablo a la nena, pero la nena no me contesta, y me dice el maestro, ella viene del Paraguay, me dice, ella viene del otro lado, ella viene del Paraguay. Ah, entonces yo le empiezo a hablar en guaraní. Ah, alegría, la gloria para ella. No sabía hablar, o sea, le voy a hablar guaraní, hablé guaraní con ella. Bueno, después ahí le hicimos la escuela nosotros, pero la escuela de antes, de hacer un aula, no la escuela que tenemos ahora. La escuela no era así. Y bueno, queríamos juntarnos con la gente del lugar y enfrente a la escuela había un bar de Carrizo, se llamaba. Bueno, radical. Qué bien. Nosotros queríamos juntar a la gente y había más gente en el bar que con nosotros. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Y tuvimos que convencerlo a Carrizo y lo trajimos con nosotros a Carrizo. Después terminó de enfermero, terminó de todo, dejó todo. Terminó. Así que les cuento esta historia para que ustedes vean que nosotros no somos visitantes recientes ni porque hay un acto electoral el 19. Y también a mí me hace bien recordar con ustedes esta historia porque la mayoría de ustedes conocen a los personajes que estoy hablando, ¿no es cierto? Son todos jóvenes ustedes, yo el único viejo soy yo. Pero bueno, aparte de toda esta historia, mi visita fundamentalmente es para pedirle a ustedes que el 19 nos acompañen. Es le digo, por nosotros mismos. Vamos a votar por nuestra propia defensa propia. Porque el otro candidato, ya los medios internacionales están hablando de que va a ser una tragedia para Argentina que ese señor pueda llegar a ser presidente de Alemania. No le digo yo, ayer un diario importante de Inglaterra, El Guardián se llama, pero en castellano, El Guardián, y opinaban 100 economistas de lo más renombrado del mundo y explicaban ahí y decían que lo que podía ocurrir con Argentina si llegase ese señor. Así que imagínense si hasta los ingleses se asustan, nosotros que somos argentinos y encima defendemos las Malvinas porque son argentinas, tenemos que votarle a Sergio Massa. Y Sergio Massa, yo estoy seguro que va a hacer lo que nosotros queremos, que tengamos un pueblo feliz y una patria grande, porque vamos a estar muchos peronistas con él, que le vamos a exigir que así sea. Que así sea. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo sea el gobernador ni nada por el estilo, porque yo sé
que hay un pueblo que está de acuerdo con lo que yo estoy opinando. Así que muchísimas gracias y que el 19 no fallen. Unión por la Patria, Sergio Massa, presidente. Hasta la victoria, compañeras y compañeros. Y para los que no son, con los brazos abiertos les recibimos. Todos tenemos derechos a equivocarnos en la vida, pero también todos tenemos el derecho de arrepentirlo y todos tenemos el derecho de saber perdonar. Muchas gracias.